Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 70. Hacia metas más altas de santidad. No sea como yo quiero, sino como quieres tú. Mateo 6:39. Con ese entusiasmo y amor filial a nuestra madre fundadora que la caracterizaba y que lo plasmaba en su diario vivir, en sus conferencias y en sus cartas, pese a todo el trabajo previo que tenía del ya próximo capítulo general de elección de superiora general y consejeras, se dio tiempo para preparar toda una exposición de la historia de la congregación y de la vida de nuestra madre fundadora María Inés. Desde meses antes, y guardando el secreto para dar una bella sorpresa a todas, fuimos amplificando algunas fotografías, inéditas hasta ese momento, de la infancia, adolescencia, juventud, familia, papás, hermanos, etc., de nuestra madre fundadora, de cuando era joven religiosa de clausura, así como de los primeros pasos de la fundación. Y a cada foto, la madrecita le fue escribiendo de su puño y letra la explicación. Estaba tan emocionada con darles esta sorpresa a las hermanas. Muchas de las fotos eran muy pequeñitas y ahora agrandadas por primera vez, con unas lentes especiales instaladas en la cámara, para luego revelarlas en tamaño tabloide, con la mejor resolución posible. La madre gozaba como niña al redescubrir las fotos ahora en todo detalle. También la Madre María Teresa tuvo la brillante idea de exponer algunos objetos personales de nuestra madre, verdaderas reliquias: su cabello, una pechera de su hábito, toda surcida por la misma Madre María Inés, donde se mostraba su gran pobreza, unos zapatos muy gastados, su hábito de antes del Concilio Vaticano II, y también el último que usó, el Cristo que tenía sobre su escritorio, sus plumas, su máquina de escribir de viaje, así como el primer cáliz y patena que se usó en la congregación, además de frases propias de la Madre María Inés. En fin, todo un trabajo hermoso y exhaustivo, porque muchas veces, ya que todas se habían retirado a sus habitaciones, nos poníamos las tres hermanas que éramos sus cómplices en esta sorpresa y la misma madrecita a pegar las fotos, a armar los marcos y la madre a escribir describiendo cada foto, ya sea con una frase o un dato histórico. En letras grandes, recortadas por ella misma, pusimos a todo lo largo de la pared la frase «Hacia metas más altas de santidad», que era el reto que la Madre María Teresa Botello proponía en sus conferencias precapitulares, y se convirtió en el lema del capítulo general de octubre de 1994. No era solo una frase bonita, sino una invitación a vivir el carisma inesiano radicalmente, como ella se lo había propuesto desde el principio de su vida religiosa, sin rebajas, sin descansos, sin negarle nunca nada a Dios. Era una sorpresa que la comunidad local respetó, pues, aunque nos veían sospechosas y notaban que subíamos continuamente a la sala capitular, donde estábamos montando todo, esperaban con cariño y con ansias la sorpresa que sin duda alguna la madrecita preparaba. Además, la madre hizo un letrero muy simpático de prohibida la entrada, con un dibujo muy sencillo de una carita sacando la lengua que ella garabateó, y lo puso en la entrada de la sala capitular. Así pasaron meses de alegre trabajo. La idea de la madre era tenerlo listo para cuando llegaran las hermanas capitulares y así poderles dar toda una explicación gráfica de la vida y obra de nuestra madre que, aunque ya la conocían, jamás habían visto esas fotos ni objetos, además de que venían hermanas de todas las regiones, por lo que sería una experiencia agradable, y si lo deseaban, se podían solicitar copias de las fotografías para sus regiones. Estábamos ya en los últimos detalles de la sorpresa, cuando empezaron a llegar a la casita, provenientes de todas las regiones donde había misioneras clarisas, las primeras hermanas capitulares que, aunque se hospedaban en la casa de Garampi, habían llegado con anticipación, con el fin de tratar algunos asuntos pendientes de sus regiones con la Madre General, por lo que iban y venían de Garampi a la casita. Pues bien, un día de esos, la madre, emocionada y ansiosa por ya terminar, subió a la sala capitular. La esperábamos ya en la puerta, y en eso una hermana capitular, que siempre había mostrado hacia la madre antipatía y se lo hacía ver, se acercó junto con otras hermanas que la seguían y le preguntó en tono hiriente y sarcástico la razón de tanto secretismo, del famoso letrero de no entrar, y como aprovechando el momento, le dijo algunas cosas más, que no vale la pena mencionar. La madrecita, serena y amable, le contestó que no se ocultaba nada malo,
que era todo lo contrario, y haciendo un esfuerzo heroico de dominio y caridad, con tono dulce la invitó a pasar. Verifica por ti misma, y si ves algo malo me lo dices. La sorpresa se había arruinado, pues las hermanas que estaban al pie de la escalera quisieron entrar también a ver. La madre general, tranquila pero triste, se retiró a la capilla y pasó más de 2 horas de rodillas haciendo oración ante el Santísimo. Siguió tratando a la hermana capitular como si nada, con la misma amabilidad que trataba a cualquier otra hermana. Pero este hecho tan pequeño sería tan solo el inicio de largos años de estar ofreciendo a Dios el continuo sacrificio de las malas interpretaciones y críticas injustas que recibiría. En la tarde, en un momento oportuno, le pregunté, un poco molesta por lo sucedido, la razón del por qué había permitido que aquella hermana la tratara así delante de nosotras las jóvenes, que esa hermana había echado a perder todo, y le iba a decir algo más cuando, la madrecita, notando mi coraje, volteó muy seria y me dijo: Calla, no digas más, calla, que esa hermana y cualquier otra merece respeto. Únicamente piensa en lo que hubiera hecho Jesús, únicamente eso. Y ahora vete a la capilla, reflexiona, pero primero haz una hora de adoración ante el Santísimo y regresa cuando tengas tu corazón en paz. Dicho esto, se dio media vuelta y se metió a su oficina. Así educaba la madre María Teresa Botello, así de firme era cuando se faltaba a la caridad. La madre era muy dulce, pero también sabía cómo y cuándo debía corregirnos. Había hermanas e hijas que así se lo habíamos pedido desde el inicio de nuestra vida religiosa, pero a las que ella notaba que eran más sensibles o simplemente que no estaban aún preparadas para las duras correcciones o que no era el momento oportuno, entonces su corrección era en otro tono, más tierno, más maternal. En ocasiones corregía frente a la comunidad las faltas que habían sido públicas, la mayoría de las veces corregía en privado. La corrección podía consistir en una sola mirada, una palabra o todo un diálogo, según el caso y conforme se lo dictara su corazón sabio, materno y prudente. Ella no deseaba más que ayudar a crecer en la virtud a quienes Dios había puesto bajo su cuidado y formación, pero sabía que formaba religiosas, no niñas. Ella solía decir: La corrección fraterna, si no tiene la finalidad de llevar a la persona por un camino de santidad y si no se hace con amor, pidiendo ante todo la asistencia del Espíritu Santo, es mejor no hacerla. Todo cuanto sufrió la madre María Teresa Botello fue para el bien de su alma, eso es verdad. El sufrimiento le sirvió para su purificación y nada se quedó desperdiciado, pues la madre todo lo ofrecía por la salvación de las almas. Ella se sabía nada, y tan pronto como era ofendida, perdonaba. Pero esto no quiere decir que no se tuviera que dominar o que no le dolieran las heridas, que a veces fueron muy profundas, públicas e injustas, pero el juicio se lo dejaba a Dios. Con todo, ella era muy libre, así que no se detuvo por algunas críticas o malos entendidos. Con sencillez, terminó la exposición, y ya cuando habían llegado todas las demás capitulares, invitó también a las comunidades de Garampi y Pisoniano, y en un acto muy sencillo pero de todo corazón, como quien hablaba con orgullo de su propia madre, presentó la exposición y fue explicando cada una de las fotografías y de los pasos que dio nuestra madre fundadora. Las hermanas presentes le tomaron video, fotografías, algunas la grabaron, etc. Así que, de este hecho, como de casi toda la vida de la madre María Teresa Botello, hay mucha más documentación para quien se quiera extender en ella o profundizar. La salud de la madre general no estaba nada bien. Las emociones previas al capítulo, el excesivo trabajo de preparación, el tener que escuchar a cada una de las hermanas que venían de otros países y un sinfín de actividades indispensables, acabaron por dejar huella. Fue necesario llevarla de nuevo con la doctora cardióloga Simona Sandrick, quien tras darle tratamiento, le recomendó que se tomara al menos 5 días de total descanso, previo al capítulo general.
La madre aceptó, pensando que como sea, las capitulares tenían que pasar unos días conociéndose mejor, tratándose más antes de las próximas elecciones, así que se les organizaron algunos paseos para ellas. Mientras la madre y 2 hermanas más nos fuimos a la casa de Pisoniano. Allí, la madrecita, en contacto con la naturaleza y la quietud del lugar, lograba elevar aún más su alma a Dios. Se pasaba largas horas en oración, en meditación y en profundo silencio. Acompañarla a caminar era un gozo, pero había que respetar su absoluto silencio. Un amigo es aquel con el que puedes permanecer en silencio. El alma necesita estar en soledad con Dios, pero la mayoría de las veces Dios calla y entonces solo queda la contemplación de la grandeza de su amor infinito y de su misericordia. Escuchar a Dios en el silencio, aunque Él calle, es el mejor diálogo del alma que lo busca. Fueron frases que en esos días le salieron de lo más profundo de su ser enamorado de Jesús y que yo escribí, guardándolas como un tesoro. Después de unos días de estar en la casa de Pisoniano, invitó a las hermanas capitulares a pasar todo un día allá. Así, en ese ambiente fraterno y familiar, respondiendo a las preguntas de algunas, les contó anécdotas de sus viajes junto a nuestra madre fundadora. Era una gran riqueza la que salía de su increíble memoria, pero más aún de su fiel amor a la congregación, a la Madre María Inés, que fue para ella una madre de verdad. En esto estábamos cuando una hermana le dijo que cuando fuera a visitarlas en Indonesia, les hablara a las hermanas de la región de todo esto. La madre con serenidad contestó, como ya lo había hecho en otras ocasiones, que eso ya le tocaría a la siguiente superiora general, a la que de seguro amarán, obedecerán y respetarán. Agregó que había hermanas muy capaces, más jóvenes y sanas, que podían guiar perfectamente la congregación. Es ya tiempo de que yo me retire, quizás aún sirva para algo. Eso ya lo verá la superiora general y su nuevo consejo. Tras sus palabras se hizo un gran silencio. En la gran mayoría de los rostros se palpaba un verdadero amor filial a la Madre María Teresa Botello. Con su habitual alegría y para romper el silencio, la madrecita nos dijo: Ahora a comer y a dejar todo en manos de Dios, pues no deseamos más que cumplir su voluntad y no otra cosa. Llegó el día de iniciar los ejercicios espirituales previos a la elección. Estos se llevaron a cabo en un monasterio en Castelmadama, Roma, a unos 21 kilómetros de la casa de Pisoniano. La madre iba con tos y algo de temperatura, pero obviamente tenía que asistir. Al día siguiente, ya tarde, llamó la hermana vicaria general y me dijo que fuera por la Madre María Teresa Botello, que ardía en fiebre y la tos había aumentado. De inmediato, acompañada de otra hermana, fuimos por ella. Este insignificante hecho ocasionó más de una crítica, pues no les pareció bien a algunas capitulares cuando vieron que la Madre General se estaba subiendo al carro y abandonaba los ejercicios. A unas que se acercaron, les dijo la Madre tranquila: Razón clara y evidente para que elijan a otra superiora general, alguien que esté sana y tenga mayor capacidad para dirigirlas, pidan al Espíritu Santo que las ilumine. Nos fuimos a Pisoniano por estar más cerca, pues ya era noche y había hielo en la carretera. La madre se notaba triste, temblorosa y cansada, pero a la vez serena. Inmediatamente la canalicé para suministrarle los sueros, antibióticos y medicamentos recetados por la cardióloga, quien la vería al día siguiente en Roma, en el Hospital Salvatore Mundi. La radiografía de tórax demostró que la Madre General estaba pasando por una severa bronquitis, además de una laringitis, y sus problemas cardíacos hacían el cuadro más grave. Tenía inflamado el pericardio, que le provocaba dolor hacia la espalda, pericarditis. La doctora Sandrick la quería internar temiendo un nuevo infarto, pero ante las súplicas de la madre, aceptó seguirla atendiendo a domicilio, siempre y cuando yo le aplicara los sueros y demás medicamentos en la casa general y con la condición de permanecer en cama hasta que ella la diera de alta. La madrecita obedeció con humildad y sencillez. Allí siguió sus ejercicios espirituales en absoluto silencio y en total recogimiento, sin emitir palabra más allá de la necesaria para pedir algo o agradecer, pues se tomaba muy en serio las cosas de Dios.
Al regreso de las capitulares a Roma, ya en la casa general, en la comida, les dio una explicación de su ausencia, les enseñó las indicaciones médicas y hasta las radiografías, con toda claridad. Una de las hermanas le dijo que no era necesario nada de eso, que ellas entendían, a lo que la madre respondió: Algunas sí, pero no todas entienden, pero todo está en manos de Dios. Es importante que vayan pensando en una superiora que sea sana y fuerte, quien de seguro las ayudará más que yo. Es evidente, Sores, que yo ya me tengo que retirar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que todas sabremos aceptar la voluntad de Dios? Recuerden que debemos caminar hacia metas más altas de santidad. El día 12 de octubre de 1994 fue el día de las elecciones. Después de invocar al Espíritu Santo con el canto del Veni Creator en la capilla, las hermanas capitulares subieron en total silencio a la sala capitular. El resto de la comunidad nos quedamos orando en la capilla con el Santísimo expuesto. Era un silencio sepulcral. Todas las allí presentes deseábamos que quedara de nuevo la madrecita como superiora general, pero también por diversos comentarios nos habíamos dado cuenta de que había varias hermanas capitulares que no lo pensaban así. Pasó buen rato, se nos hizo una eternidad, luego vimos a una hermana salir llorando al baño, y luego a otra y a otra más. ¿Qué pasa?, nos preguntamos. Al poco rato, vimos que bajó la Madre María Teresa Botello, notó nuestras miradas inquietas, nos sonrió y guiñó un ojo. A la más pequeña le dio una palmadita en la mejilla, se arrodilló ante el Santísimo y allí permaneció hasta que una hermana la llamó a la sala capitular. Después de lo que pareció una eternidad, se escuchó un aplauso, seguido de un gran silencio, y luego otro aplauso. Pasó otro largo rato, se volvieron a escuchar aplausos, esta vez con más fuerza. Abajo todas sentíamos que el corazón nos latía a 1000 por hora, en especial a las que éramos más jóvenes e inexpertas. No sabíamos qué pasaba y ni qué pasaría. Con todo, la madrecita nos había dicho en repetidas ocasiones que ella ya no quería quedar como superiora general, recalcando siempre que era el tiempo de dar lugar a otra hermana. Comenzaron a bajar, nos salimos de la capillita para dejarles lugar a ellas, pues la capilla era muy pequeñita y nos quedamos a un costado. Una a una, las capitulares se iban arrodillando. Faltaban de llegar 3 hermanas. ¿Quién será la nueva superiora?, nos preguntábamos. Luego bajaron otras 2 y al final bajó la Madre María Teresa Botello, con ese andar sereno muy suyo, con una mirada tranquila pero triste. Nos hizo la señal de que guardáramos silencio. A una hermana muy joven, que estaba llorando, le jaló el cachete con cariño. Era una madre que consolaba a las hijas. Después de un canto, la que fue la secretaria del capítulo, se paró en el ambón y leyó un acta, pero sucedió algo insólito, digamos que un error humano, pero permitido por Dios. Sin querer la hermana, por los nervios, leyó el acta equivocada, declarando ante nosotras el número de votos y a quién iban dirigidos. Fue allí donde nos dimos cuenta que había un buen número para una hermana, que entonces era superiora regional, unos pocos para otra, y la mayoría restante para la Madre María Teresa Botello, quien, por voluntad de Dios, quedaba electa por otros 12 años. Entonces ya no pudieron callar a todas las jóvenes allí presentes. Brincamos, algunas gritaron de alegría, otras lloraron, algunas otras corrieron a abrazar a la madrecita. Ella captó que en silencio yo la miraba con profunda admiración y gran cariño filial. Me hizo una seña para que me acercara, me abrazó fuerte y me dijo: Tienes que aprender a confiar más en Dios. A lo que le contesté que por eso Dios la había dejado aún como superiora general para que me enseñara. Apretándome el brazo con cariño, me dijo: Mira qué chistosa. Anda, ve a traerme mi medicamento para el corazón. Para las que vivíamos en la casita ya todo era fiesta, porque lo que pudiera pasar después con el capítulo ya poco nos importaba. Nos sentíamos seguras de nuevo bajo la guía de la Madre María Teresa Botello, pero aún faltaba elegir a las consejeras, la secretaria y la ecónoma que ayudarían a la Madre en su gobierno.
Se llevaron a cabo las votaciones y el equipo quedó formado por los siguientes 6 años. En un momento oportuno, la madre, como maestra y formadora que era, aclaró que era importante que las jóvenes presentes y las futuras generaciones supieran que el acta que se leyó fue la equivocada, ya que no se deben decir, en esos casos, el nombre de las hermanas y mucho menos la cantidad de votos que recibió cada una, que esos datos se debieron quedar entre las capitulares como secreto. Agregó que quizás solo después, cuando pasaran muchos años y ya no estuvieran vivas las hermanas involucradas, entonces podría tal vez servir como historia de la congregación, por lo que pedía a las presentes no divulgarlo. Invitó también a no quedarse en las faltas pequeñas, en las diferencias humanas, a perdonar y a caminar todas juntas hacia la santidad. Siguió el acto de adhesión. De una en una fueron pasando. La madre general estaba sentada en una silla a un lado del altar. El acto consistía en pasar y besar el anillo de la madre en señal de aceptación y adhesión a su nuevo mandato. Primero pasaron las consejeras, luego las capitulares. Algunas de ellas se detenían más tiempo y al oído le decían algo. La madre, con gran ternura, acariciaba la mejilla o la cabeza de las hermanas que, derramando lágrimas sinceras, a ella se acercaban. Fue un momento impresionante por todo lo anteriormente vivido, porque de verdad únicamente un alma de oración, como lo era la Madre María Teresa Botello, podía solo con su presencia, con su sonrisa, con su mirada, provocar un ambiente de paz y reconciliación. Solo alguien como ella tenía esa capacidad de impulsar e incrementar la fuerza necesaria para caminar juntas hacia la meta de la santidad propuesta por ella misma. Y si alguna caía en su caminar, a ejemplo del buen pastor, con amor la buscaba, la levantaba y la invitaba a continuar. Una de sus frases predilectas era: ánimo, de ahora en adelante a caminar con la libertad de los hijos de Dios, todo queda perdonado, todo queda olvidado. Y ciertamente, ella nunca más volvía a tocar el tema. La madre estaba tranquila, trataba a todas con la misma caridad de siempre, pero había algo que llamaba la atención, pues no se le notaba tan espontánea o alegre como solía ser, y la razón saldría a relucir con el pasar de los meses, acentuándose con el tiempo. Su verdadero calvario apenas iniciaba. Las hermanas capitulares se quedaron varios días más. La mayoría de ellas necesitaban hablar con la Madre General, así que pacientemente recibió y escuchó a cada una, pasando el tiempo necesario en su oficina con la hermana que así lo requería. Con algunas tuvo que pasar horas a solas. Con todo, la madre retoma su correspondencia cuanto antes y habla del capítulo con cariño. Estos días hemos estado hermanas de todo el mundo, cada una representaba su región, así que era una familia internacional, pero tan bonita, porque en nuestra congregación no hay diferencia entre una hermana de África o una de Japón, todas somos misioneras clarisas. Llevamos, por así decir, el mismo apellido, mismo sentir, todas hijas de una misma madre, que con tanto amor fundó la congregación y que tanto se empeñó en formáramos una gran familia. Pero las hermanas de la comunidad local de la Casa General nos dábamos cuenta que aún había un grupito de hermanas no muy contentas, pues algunas de ellas lo hacían notar claramente con su actitud y palabras. Esto no desanimó a la Madre María Teresa Botello, antes bien, las trataba con sincero cariño. La madre durante años se había forjado a base de voluntad y total entendimiento en la virtud de la caridad, de la paciencia. Era una persona justa y con una fortaleza que llamaba la atención. Con solo tratar con amor a todas, la Madre General logró que en pocos días se sintiera un ambiente sincero y fraterno. Las que la criticaban solo encontraron en la Madre un corazón dispuesto a amar, a escucharlas y a perdonar. Con su actitud mansa y reconciliadora, salvó a la mayoría de sus hijas. Siguieron largas jornadas de sesiones con su nuevo Consejo General. Urgía resolver asuntos pendientes, respuestas que tenían que dar a las superioras regionales. Actualizar a las nuevas consejeras. Como secretaria general quedó entonces, la que había sido su fiel vicaria en el consejo pasado, una hermana muy estimada por la mayoría. Que la Madre María Teresa Botello volviera a quedar como superiora general fue un gran gozo para casi todas las hijas y hermanas de la congregación,
y para la inmensa mayoría de los miembros de la familia inesiana. En los días siguientes, el teléfono no dejaba de sonar. Querían felicitar a la madre no solo los hijos, sino también algunos obispos y cardenales, así como sacerdotes amigos de la congregación que seguían de cerca el evento. Era notorio que todos estaban contentos. Se recibieron múltiples faxes de adhesión de las diversas comunidades y regiones, de los banclaristas y de los misioneros de Cristo. Aunque era natural que, en medio de esta alegría, hubiera quien no estuviera de acuerdo, esto lo sabía la madre y lo vivía con naturalidad, ya que es algo normal en una congregación religiosa o en cualquier grupo eclesiástico. Pero la mayoría estábamos alegres y confiados de que el Espíritu Santo la había elegido una vez más. ¿Pero qué pensaba la madre? ¿Qué sentía? Años más tarde le pregunté y me contestó que ella había deseado toda su vida ser una misionera en Japón o en alguna otra misión como Sierra Leona o Indonesia o donde fuera, pero que la obediencia la había sujetado a un puesto que ella no había buscado jamás, ni siquiera deseado con el pensamiento. Conocía los apodos que le habían puesto y quiénes eran. Sin embargo, ella pedía por esas hermanas, también por las que ya estaban fuera de la congregación, que sin saber y movidas por sus debilidades humanas, la juzgaban como juzgaron a la misma madre fundadora. Así era el alma de la madrecita, sencilla, humilde, abandonada en los brazos de Dios y de María Santísima. Se sentía poca cosa, reconocía su nada, pero cada día con entusiasmo, movida por una fuerza interior, daba lo mejor de ella, unida a Dios. El 12 de noviembre de 1994 tuvo otro gran gozo su corazón de madre. Otro de sus hijos misioneros de Cristo recibía de manos de Monseñor Rafael Bello Ruiz, arzobispo de Acapulco, la ordenación sacerdotal en el templo parroquial de María Auxiliadora, en la Ciudad de México. Confiaba en que los primeros misioneros de Cristo, en los que había puesto todo su empeño en formarlos, respondieran con generosidad y a su vez ellos iniciaran a transmitir los conocimientos adquiridos a los nuevos novicios. Sobre todo, los invitaba a dar un buen testimonio y a ser santos sacerdotes. Con el tiempo, alguno de ellos se incardinó a alguna diócesis como parte del clero secular. A estos los siguió buscando y animándolos a ser ejemplares sacerdotes, a amar y respetar a su obispo, dedicarse con más empeño a salvar almas y a jamás perder el camino que conduce a la santidad. Mientras organizaba sus viajes a todas las regiones de la congregación, visitó a algunas de las comunidades más cercanas. Quería responder a dudas que era normal que surgieran tras el pasado capítulo general. Lo veía como algo que tenía que resolver personalmente. Por eso, sin hacer caso a su salud, continuó con su trabajo. Los viajes a Alemania y a las 2 comunidades de España los hizo por tierra, pues la cardióloga lo pidió así. Era una delicia ser su chofer en esos viajes. Le gustaba ir de copiloto, disfrutaba verdaderamente el paisaje, preparaba personalmente el sándwich o lo que fuera que nos comeríamos. Era como una mamá de verdad. Periódicamente nos deteníamos para que caminara y ella no perdía oportunidad de hacernos alguna reflexión.